La caída fue atribuida al efecto post-fiestas y a las fuertes tormentas invernales, factores que afectaron el consumo de tiendas físicas, según explicó el economista jefe de RSM. Además, el grupo de control, que excluye las categorías volátiles como son autos y gasolinas y es clave para calcular el Producto Interno Bruto, cayó un 0,8% cuando se esperaba todo lo contrario, un aumento de hasta el 0,3%. Así que con este arranque de año parece que el consumo está dando señales de alarma. ¿Y qué es lo que está pasando realmente? Pues es un golpe importante esta caída del 0,9%. Es, como decíamos, la mayor en un año y lo más preocupante es que viene justo después de un diciembre que había sido revisado al alza. Esto sugiere que realmente el consumidor se quedó sin impulso después de las fiestas. Y hablando de ese grupo de control que es clave para el Producto Interno Bruto, vimos que cayó un 0,8%, muy por debajo del aumento del 0,3% que esperaban los economistas. Conectamos con Alejandro. Alejandro, ¿qué significa esto para el crecimiento económico? Porque, como decimos, es un dato que no acaba de encajar. Sí, efectivamente, de hecho, Ana, como sabemos, es un golpe en este momento, una caída del 0,9%, es la mayor en un año y de hecho lo más preocupante es que viene justo después de un diciembre revisado hacia la alza. ¿Qué es lo que pasó? Que fue del 0,4% al 0,7% y esto sugiere que el consumidor se quedó realmente sin impulso después de esas fiestas decembrinas. Bueno, pues como decíamos, estos son los datos, es la caída mayor en un año y precisamente Alejandro te preguntaba, ¿no? Que hablando del grupo de control que es clave para el Producto Interno Bruto, cayó muy por debajo de ese aumento que se esperaba y te pregunto, Alejandro, ¿qué sectores sintieron más esta caída? Bueno, propiamente los más afectados fueron los artículos deportivos y los pasatiempos que redujeron un 4,6%, probablemente por el fin de la temporada navideña. Ahora, los concesionarios de vehículos también vieron una reducción que llegó al 2,8%, lo que refleja un enfriamiento en las compras grandes, típicamente que son financiadas. Además, otras ventas que incluyeron autos y la gasolina bajaron un 0,5% cuando se esperaba un aumento del 0,3%, lo que muestra realmente la debilidad que es generalizada. Pues en líneas generales y a grandes rasgos podríamos decir que no ha sido una semana de buena data económica para Estados Unidos, porque a este dato que acabamos de conocer se suman también esos reportes de inflación que tuvimos miércoles y jueves, sobre todo el reporte de la inflación del día miércoles. Alejandro, ¿cómo conecta todo esto con la política de la Reserva Federal? Bueno, propiamente esto es muy interesante porque la inflación que es medida por el CPI y el PPI que estuvimos hablando el día miércoles y ayer jueves subió más de lo esperado en el mes de enero y se espera que el índice del PCE, el índice de precios al consumidor, que está que es uno de los favoritos para la Reserva Federal, pues haya tenido una reducción del 2,6% frente al 2,8% que se tuvo en diciembre. ¿Qué significa? Bueno, pues que a pesar de esa caída de consumo, podríamos ver señales de que la inflación se sigue estando moderando. Alejandro, vamos con la pregunta de oro, aunque nos imaginamos que la Reserva Federal de momento será cautelosa, pero te pregunto qué piensa hacer la Reserva Federal con las tasas de interés y qué dice, ¿no? El mercado de los inversionistas. Bueno, pues propiamente el mercado se está dividiendo en dos partes, según la herramienta del CME, el FedWatch. Hay menos del 50% de probabilidades de que la Fed recorte sus tasas antes del mes de julio. De hecho, la Fed está en una encrucijada. Si baja las tasas muy pronto, podría aliviar la inflación. Si se espera demasiado, podría frenar la economía y eso es más de lo necesario. Y una pregunta que comentábamos precisamente ayer con la doctora María Lorca Susino, Alejandro, a pesar de estos datos negativos que hemos visto en esta semana, los mercados se cerraron al alza. ¿A qué se debe? Bueno, pues propiamente de que los inversionistas parecen que están interpretando que el consumo está más débil de lo que podría realmente la Fed empujar a bajar esas tasas lo más pronto. En otras palabras, las malas noticias en el consumo se convierten en buenas noticias
para los mercados. Y eso propiamente lo vimos el día de ayer, donde el Nasdaq tuvo un aumento del 1.5%, el S&P 500 superó el 1%, 1.04%, y el Dow Jones no se quedó muy lejos con un 0.77, los tres en positivo y acercándose a menos del 1% para tocar nuevamente los récords históricos que ya habíamos estado viendo desde diciembre y uno de ellos ahora en enero. Bueno, pues las ventas minoristas es un dato también muy importante que sirve para tomar el pulso, ¿no?, a la economía de Estados Unidos y sobre todo también a los consumidores. Podemos decir que si esta caída en las ventas minoristas, que es un dato en negativo, continúa, Alejandro, ¿qué podría significar para la economía en el resto de este 2025, en el resto del año? Propiamente, si se mantiene, podría ser un indicador de que el consumidor, que es realmente el motor de la economía, pues se está quedando sin fuerza. Esto podría llevar a una desaceleración económica para el primer semestre. Sin embargo, si la inflación se modera y la Fed realmente baja las tasas más adelante, podríamos ver un repunte hacia la segunda mitad del año. Así es que Ujú. todavía faltan unos 4 o 5 meses para ello, pero se pasan muy rápido y estaremos muy pendientes de ello. Pues las ventas minoristas caen, la mayor caída en un año, un 0.9%. Me recuerda lo que hablábamos ayer con la doctora María Lucas Usino, que decía que el gobierno es el que está tirando de la economía y no es el consumidor el que está tirando de la economía cuando debería de ser al revés, ¿no? Por eso muchas veces estamos en una falsa realidad de lo que puede ser la economía de Estados Unidos y creo que este dato pues refuerza mucho lo que comentaba precisamente ayer la profesora aquí en directo, una entrevista que por cierto pueden ver en nuestro canal de YouTube, Alejandro. Sí, así es, Ana. Vamos a estar realmente viendo cómo estos repuntes se van a estar viendo, como te lo menciono, en los próximos días.